nosotros a Yocasta Bianconi, trabajadora social y autora de un gran libro que ya pronto estará disponible para ustedes. ¿Cómo se llama el libro, Yocasta? Mi libro se llama Solo para enfermeros y cuidadores. Y vamos a ver ahora 7 claves para mantener tu energía y a tus pacientes felices. Wow, vamos a ver el promo de este libro. Wow, Yocasta, la verdad es que cuando yo miré la carátula de este libro, cuando tú lo enviaste, yo dije, qué gran ayuda para nuestra comunidad, qué gran ayuda para aquellas personas que vienen de los países latinoamericanos que necesitan leer un manual escrito en su idioma, que puedan entender, porque muchos de estos trabajadores en el área de enfermería o cuidadores de enfermos reciben capacitación en inglés, pero como que quedan un poquito de cortos de información, porque necesitan escucharlo en su propio idioma para entender lo que se necesita aquí en los Estados Unidos, cómo se ve el cuidado, este servicio que se da para estas personas en esta área. Y qué bonito que hayas tomado el espacio y el tiempo para escribir este libro, Yocasta. Cuéntame, cuando estabas escribiendo este libro, ¿qué venía a tu mente, Yocasta? Tú sabes, Nora, como te había mencionado antes, que tuve la dicha hace unos 33 años de tener una niña con necesidades especiales. Entonces, ya, de hecho, vengo con ese trasfondo como cuidadora. No solamente me convertí en la madre, pero también en su cuidadora, que aún sigue hoy día. Viví en New England unos 20 años. Me casé, como dije, y tuve una niña con necesidades especiales. A través de los años me divorcié y ahora estoy en mi segundo matrimonio. Tenemos 4 niños, incluyendo la niña con necesidades especiales. Y en el 2013 nos mudamos de New England a Carolina del Norte. Después que el más pequeño se graduó de la universidad, decidimos mudarnos a un área más calientita. Claro. Estoy casada ahora mismo con Michael, mi esposo, que es médico y practica en el área de Raleigh. Excelente. Como tú mencionas al principio, me entrené como trabajadora social y precisamente el año pasado empecé a prepararme para convertirme en una coach o mentora para personas cuidadores, ya sean enfermeros, o sea, cuidadores de paga como enfermeros, ayudantes de enfermeros, pero también para cuidadores familiares, aquellos que están en casa. O sea, es una experiencia de vida. Hace deja ver, en el 2017, también tuve la oportunidad de cuidar a mi papá. Lo tuve que mudar del estado de New York aquí a Carolina del Norte. Claro. El 17. Y para el 18 me lo habían diagnosticado con demencia. Entonces también le cuidé a él hasta el 2021. En el 2021... obviamente, porque la carga era fuerte, Nora. Tenía cuidado diario de mi hija y también el cuidado de mi papá. Cuando llegó un momento cuando la demencia de él estaba avanzando un poquito más, que decidimos como familia que yo transfiriera el cuidado de él a un hermano. Claro. Me doy cuenta que estoy
con lo que le llaman fatiga del cuidador. Sí. Y vamos Entonces, a... sí, Sí, y vamos... Ujú. Sí, Sí. y vamos a entrar más de lleno a eso porque queremos ir utilizando los puntos focales para que creamos como una guía de qué es lo que está sucediendo. Entonces, tu propia experiencia de vida evocó en ti escribir este libro para aquellas personas que necesitan información. Pero hay algo muy importante también que hay que tomar en cuenta, Yocasta, a la hora de una persona convertirse en cuidadores de un enfermo o en una enfermera. Tú porque eres mamá y porque te llegó esto a tu vida, tú tuviste que empezar a desarrollar esta destreza. ¿Fue fácil? No, se maneja sobre la marcha. Sí. Están los retos diarios. Va a depender mucho del tipo de fortaleza emocional que la persona tenga. Sí. Hay personas que realmente, aunque se trate de un hijo, un familiar, entienden que no están en la capacidad. La capacidad. Y es ahí el tema donde yo quería entrar a evaluar la vocación de la persona. Y en tu libro tú vas a hablar sobre eso, ¿no? Porque hay muchas personas que llegan a los Estados Unidos y dicen, estoy buscando trabajo. Y se le presenta la oportunidad de que hay que cuidar a una persona enferma, pero esta persona de repente no tiene vocación. Mira, Nora, en mi libro yo explico muy bien eso detalladamente. Una cosa es elegir ser cuidador, hacerlo como profesión o vocación. Y otra cosa es cuando te llega por circunstancias, ya sea porque eres un familiar. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando tú eliges ser cuidador, estamos hablando específicamente de que te entrenes como enfermero, ayudante de enfermero, o inclusive personas para cuidar a casa, lo que le llaman ayudante médico, que es lo que utilizan las agencias hoy día para enviar a las casas de los enfermos. Todos ellos se entrenan y todos ellos deciden, esto es lo que voy a hacer. Claro. ¿Y cómo una persona puede verse y decir, sí, a mí me gusta, yo quiero hacerlo? ¿Cuáles son las características que una persona debe tomar en cuenta para entrar a este rol? Lo primero, Nora, es la motivación. Cuando el que elige esta carrera es una persona compasiva, y esa es una de las cosas que yo explico en mi libro. Si tú no sientes esa compasión, si tú no sientes esa necesidad de ayudar a una persona enferma y aliviar el sufrimiento, eso es lo primero que necesita estar ahí, es lo que te motiva más a tomar la decisión de ser un cuidador médico. Si eso no existe, usualmente te decides por otra carrera. Sí, y eso es lo que va a crear la posición en la cual estás de ayudar a una persona. No crea un estrés, sino que más bien te brinda alegría para poder lograr hacerlo. Otro aspecto del cual hablas también es la empatía, porque es importante que la persona sea sincera con ella misma y se pregunte si es una persona empática. Mira, Nora, estamos en la capacidad de sentir empatía. Y te agradezco que me haya hecho la pregunta, porque hay una diferencia muy grande entre empatía y compasión. Por ejemplo, tú puedes sentir empatía por una persona, cuando tú ves, por ejemplo, un anciano tratando de cuidar, de cruzar la calle, ¿verdad? Muchos de nosotros damos un próximo paso, nos acercamos a ayudar a esta otra persona. Eso ya se convierte en la compasión. La empatía simplemente es entender que esa persona necesita ayuda. Tú te sientes mal por la situación que la persona está viviendo. La compasión es cuando tú decides hacer algo para ayudar o aliviar el dolor. Y eso entonces, las dos son buenas, porque la empatía te motiva,
pero la compasión te estimula a hacer algo. Las dos de alguna forma lo hacen, ¿no? Pero tener un poquito de compasión hacia esta persona y poder crear una diferencia en su vida es muy importante. Y ahora sí, esta experiencia personal, una como trabajadora social, porque eres una trabajadora social y tú has visto muchas circunstancias de vida, no solamente en tu familia, pero con las personas con las que trabajas, como madre y como hija. Cuéntanos cómo esto te ayudó a escribir este libro. Yo sé por mi base clínica como trabajadora social, obviamente, a la hora de hacer la investigación para el libro, de mi propia experiencia en todos mis años de trabajo social que hice. Y bueno, o sea, entre ellos estuve expuesta a personas enfermas, me colaboré mucho con cuidadores, ya sea enfermeros o cuidadores de seres queridos. Y bueno, vengo con ese trasfondo. Como madre, es la base de mi libro. Son 33 años cuidando a mi hija y básicamente eso es como, bueno, el corazón, ahí está todo. Como hija, alguna de las cosas que hay que entender es lo de la cultura latina. Y por eso decidí escribir el libro en español. Aunque domino los dos idiomas, entendí que el mensaje y el apoyo debía estar enfocado en mi comunidad latina. Porque por la parte no solamente del idioma, sino también de la cultura, Nora. En la cultura latina, nosotros entendemos que hay una obligación moral. Se espera eso de nosotros. Que va a llegar un punto donde el cuidado de tus padres va a ser tu responsabilidad o la responsabilidad de los hijos o cualquier ser querido. Si se te enferma un hijo, si te nace un hijo con necesidades especiales, si se te enferma un esposo, tu cónyuge, tu compañero. Claro. Es lo que marca la diferencia entre otras culturas, por ejemplo, la americana o la europea. Nosotros, el cuidado de nuestros seres queridos se maneja en casa y sentimos que es nuestra responsabilidad, aún en los recursos económicos. Claro. Y también este libro va a ser un hit dentro del Departamento de Servicios Humanos, porque es de necesidad que ellos tengan este libro para capacitar a personas que ellos mismos contratan para poder, y agencias privadas, que también hay una gran cantidad. Nada más en el edificio donde yo tengo mi oficina, yo había contado 3, creo que ahora quedan 2 y una organización sin fines de lucro que se acaba de anexar. Entonces es una herramienta muy importante para nuestra comunidad y no importa si hablemos español o inglés porque las organizaciones y empresas también necesitan este libro para que ellos puedan capacitar a sus empleados. Otro aspecto importante del cual hablabas anteriormente es esta fatiga que el trabajador social o el enfermero o el cuidador de un enfermo va desarrollando a través de los años o que causa algo que se llama trauma de estrés secundario, que se conoce como TES, trauma de estrés secundario. ¿Cómo una persona, un enfermero o un cuidador de enfermos puede detectarlo? ¿Cuál ha sido tu caso para tú mantenerte sana? Lo primero que hay que entender, Nora, es que el cuidador en sí no se percata. Esto es muy, muy, muy importante que la gente lo entienda. Dame un segundo. Usualmente, el cuidador siente algunos síntomas, pero lo que pasa primero es que otra persona lo observa, incluyendo los mismos pacientes. Y me explico. Si me permite irme un poquito a la historia. Claro. El que definió el término fatiga del cuidador fue un médico en los años 80, Charles Figley. Era un pionero en traumatología. Él trabajaba con las personas
que sufrían de PTSD, Estrés postraumático. Postraumático, estrés postraumático. Estudiando, él hizo un estudio donde se entrevistó muchísimos terapeutas y personas que trataban a víctimas de catástrofes, tiroteos masivos, inclusive a veteranos de guerra. Pero también, mientras estaba haciendo su investigación, descubrió que no solamente tenía que ser un evento como tan trágico o traumático en la vida de una persona para ¿cómo se dice? Mostrar ciertos síntomas. Entonces, él, en su conclusión de su estudio, dice que también existe lo que le llaman fatiga del cuidador. Todos somos cuidadores. Tú como madre eres una cuidadora. Claro. No necesariamente tenemos que estar cuidando a un enfermo. Los trabajadores sociales son cuidadores, obviamente enfermeros. Todo ser humano que cuida a otro es un cuidador, no importa en el área que sea. Pero él se estaba enfocando en los personas cuidado directo. O sea, si tú eres un terapista, tienes cliente. Si tú eres un cuidador, tienes un enfermo. Entonces, él determinó que en base a los síntomas que estaban presentando estos profesionales, había algo que era la antesala del estrés postraumático. Y a eso él le llamó fatiga del cuidador. ¿Cuáles eran los síntomas? Cansancio constante, el estrés, la ansiedad, depresión, irritabilidad. Llega un momento que la persona se siente adormecida. Inclusive, él describe casos donde cuando si el cuidador no se percata, entra en un estado donde él desea que el paciente desaparezca. Para poder que termine con su propio sufrimiento. Entonces, él dice, la fatiga del cuidador siempre va a existir. La diferencia va a estar qué tú necesitas hacer para manejarlo. Y esa es la próxima pauta que tenemos aquí, o punto focal. Cómo mantener tu sanidad, cómo mantener esa energía que es tan necesaria para el ser, para el alma, y la alegría dentro de este rol como cuidador. ¿Cuáles son las pautas que tú recomiendas? Mira, son muchas, y es lo que describo precisamente en la parte del libro mío, donde empieza a escribir las 7 claves. Pero si me permites, ahora, a mí me gustaría hablarte un poquito más de la trayectoria antes de llegar a eso, porque una vez que se entienda, para mí eso es básico. El que no entiende la trayectoria del cuidador, que no sabe qué es el proceso, qué es lo que está viviendo, qué es lo que pasa, nunca va a tomar la decisión de que, ok, eso es lo que me está pasando, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar bien? Claro. Si me permite, voy a leer mis notas aquí. Tú mencionaste ya la parte de empatía, describimos la empatía versus compasión. ¿Qué pasa con el cuidador al principio que empieza ya sea el trabajo o la labor de cuidador con un ser querido? Lo primero que se siente es la satisfacción por cuidar al enfermo, el deseo de ayudar. Sin uno darse cuenta, Nora, se cae en lo que le llaman la trampa del Mesías. Eso nos pasa mucho en el sentido de que tú entiendes que la prioridad es el paciente, y eso es una de las últimas cosas que describo en mi libro. Tú pones las necesidades del paciente antes de tus propias necesidades, y a eso se le llama la trampa del Mesías. Es una trampa, el cuidador se siente atrapado.
En el momento que el cuidador dice, pero tengo como 6 meses que no he ido al salón a cortarme el pelo. Este año no me pude hacer mi físico. Yo ya no hablo con mis amigos, ya no puedo hablar con mis amigos. O sea, la falta del cuidado personal, el aislamiento, de todo eso vamos a hablar más tarde. Después llega el agotamiento, que también se describió con la fatiga del cuidador, lo que describía el doctor File. Los síntomas que se podían describir con el agotamiento, quería brevemente mencionar eso. Físicos, cansancio constante, te lastimas físicamente. Muchos de nuestros cuidadores andan lastimados y no tienen a veces ni el tiempo para ir a un médico, ni tienen la cobertura médica. Entonces pasa eso, que no solamente es el tiempo, es que no están trabajando, la mayoría no tenemos que quedar en casa, no tenemos un ingreso. Entonces, físicamente, aunque estés lastimado, te tienes que quedar en casa. Problemas de salud por falta, como mencionaba, por falta de atención médica. Muchos de nuestros cuidadores sufren de constante dolor de cabeza por el estrés y la falta de sueño. Y lo que le llaman, lo que a veces vemos por ahí con problemas gastrointestinales. Wow. En el caso mío, Nora, te puedo decir honestamente, a mí se me desarrolló la enfermedad celíaca. Wow. O sea, genéticamente yo no estoy supuesta a eso, son los noroeuropeos que sufren de eso, y de repente empecé yo a sufrir de eso. ¿Y por qué? La consecuencia de más de 30 años de cuidadora. La inhabilidad para dormir. Algo que también para aquellas personas que nos están escuchando cuando hablamos de cuidadores de enfermos, son aquellas, no es una persona solamente con una incapacidad física o un diagnóstico que se ha hecho como cáncer o cualquier otro diagnóstico, pero también la salud mental, porque, o una enfermedad mental, perdón, cuando una persona ha sido diagnosticada con una enfermedad mental, también uno se convierte en cuidador de ese enfermo y es para toda la vida. Y es interesante cuando tú vas hablando cómo se somatizan ciertas enfermedades y no se sabe de dónde vienen. ¿Por qué? Exactamente. Es interesante este libro, en realidad tenemos solamente unos 8 minutos, Yocasta. Okay. Vamos a tener una hora de conversatorio en Café de Mujeres la próxima semana, donde vamos a ahondar más de lleno sobre esto, pero háblanos sobre estas 7 claves, porque son importantes y creo que ahí era que ibas a abarcar ahorita. Cuéntanos sobre estas 7 claves que yo las voy a leer, pero tú luego la profundizas. Dice la clave número 1, evaluar tu vocación o tarea como cuidador. La clave número 2, satisfacción versus agotamiento, que ya hablamos sobre esto. Clave número 3, cuida tu cuerpo. Y eso es muy interesante, este aseo personal, eso de irse al spa, cuidarse, limpiar su sistema. Cuida tus emociones, clave número 4. Clave número 5, cuida tu alma. Qué lindo, me encantó este tema. Clave número 6, práctica de conciencia plena. Y clave número 7, práctica de gratitud. Cuéntanos sobre estas claves, ¿qué pasa? La clave número 1, ya habíamos descrito un poquitito, pero básicamente hay 2 cosas, Nora. El que es enfermero, los únicos que tenemos opción de evaluar esta vocación son los cuidadores de paga, enfermeros, los que lo deciden como profesión. La diferencia con los cuidadores familiares, los que cuidamos a un ser querido, la única opción no hay opción. O sea, aunque tú quieras decir, estoy cansada, no me siento en capacidad, no lo quiero hacer, desafortunadamente no muchas veces, a menos que tú seas parte de una familia que te vaya a apoyar, donde se trabaje junto. Entonces, yo hasta hay una pregunta en una sesión que tuve de coaching que estaba dando con una familia. Una de las
el joven que tiene estrés postraumático y fue diagnosticado con bipolar. En una ocasión, el joven expresó la idea de suicidarse. Y la hermanita dice, bueno, si lo logra hacer, va a descansar y todos vamos a descansar. Eso es lo que tú te estás refiriendo cuando la persona entra en un estado, el cuidador, porque esta hermanita inconscientemente se había convertido en la cuidadora de este hermano y estaba cansada emocionalmente, y es cuando es Sí, interesante lo que Nora. tú acabas Sí, de decir. sí. Sí. Precisamente a eso me refería. Y, Wow. es un tema muy profundo que precisamente yo lo describo en el libro, y me encantaría después dar una charla sobre Claro. eso específicamente, porque lo que no quiero es que las personas malinterpreten el hecho de que, bueno, pues entonces el paciente no va a estar seguro, que qué va a pasar. No, sencillamente se está describiendo la trayectoria del cuidador, que si el cuidador no se cuida, puede llegar a esa etapa. Claro. Y no necesariamente va a tener un plan o a ejecutar. Son cosas que son emociones, y es interno, ¿me entiendes? Y es Es importante interno. es importante conocer esto, Yocasta, porque cuando yo escuché a la chica decir esto, yo dije, y yo tuve que trabajar con toda la familia. Sí. Poco a poco, literalmente, individualmente, en grupo. Yo utilizo mucho las barras de Access para ayudarles, la Sí, terapia del sonido y la luz, sí. para bajar las barreras, para que se calme todo el mundo y para entender que esa transición de ese pensamiento necesita atención médica, pero la observación de uno mismo como persona, de los pensamientos, ¿dónde estamos? No fue fácil porque la chica no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, y cuando yo la Exacto. enfrenté a la seriedad de sus palabras y le dije, ¿y si tu hermano se muere mañana, qué vas a hacer? Y yo se quedó así, interesante todo. Yo te aplaudo por esta iniciativa de escribir este gran libro, pero regresemos a estas claves, continuemos. Sí, y aparte de la satisfacción versus agotamiento. Bueno, lo principal es la motivación. ¿Qué nos motiva? Ya sea ser cuidador de paga o por circunstancias termines como cuidando a un ser querido. ¿Qué te motiva? La satisfacción es lo que te motiva, como dice inicialmente, el deseo de ayudar y aliviar el dolor ajeno. El agotamiento es lo que viene después. Lo que tenemos que aprender es cómo mantener esa motivación, esa alegría y esa energía a través de tu proceso de cuidado. Si no lo haces, entonces viene el agotamiento. Claro. Entonces, siempre, como dije inicialmente, siempre vas a estar cansado, pero una cosa es cansancio y otro agotamiento. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarte para mantener ese sentimiento de satisfacción por la tarea que haces. Hacer las cosas que necesitas hacer en tu autocuidado para mantener tu energía y bueno, ese deseo de seguir ayudando, de mantenerte ahí por la persona que estás cuidando. Cuidar tu cuerpo. La gente piensa que, bueno, a lo mejor ya se refiere, sí, hay un poquito de ejercicio, sal a caminar. No, es un proceso donde tienes que autoanalizarte. Hay prácticas, Nora, donde te enseñan a leer a tu cuerpo. Sí, claro. Y eso tú lo entiendes. Yo sé que es parte de lo que tú haces como coach. Empezar a leer nuestro cuerpo. Muchas veces lo que pasa con nosotros los cuidadores es que obviamos eso. Decidimos no prestar atención. ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo? ¿A qué nuestro cuerpo está respondiendo? Una vez que tú aprendas eso, entonces, ¿qué sigue? Bueno, déjame, ya que voy a vivir, a tener conciencia de eso. ¿Qué necesito hacer para cuidar mi cuerpo? Y eso está obviamente detallado en el libro. Cuidar tus emociones. Nosotros somos emociones.
Nora. Y el cuidador tiende a... Es como cuando un reloj de pila pierde control, donde estamos entre como si fuera un sub y baja. Un día estamos con la mente que no está muy clara. Este trabajo afecta mucho tus emociones. Entonces, ¿qué hay que aprender a hacer? A aprender a regular tus emociones. Claro. Eso lo explico en el libro. Una vez que tú Claro. aprendas a regular tus emociones, tú vas a poder completar tu tarea con más satisfacción, tu tarea como cuidador. Cuidar tu alma. Sí. ¿A qué me refiero? Somos espíritu, Nora. Y acuérdate que existe mucho lo que le llaman la parte del aislamiento como Sí. cuidador. Claro. Muchas de las cosas que lo primero que se pierde es si te alejas de tus amigos. Tú no tienes tiempo de compartir. Tu vida social se termina. Ya sea con amistades, el apoyo que quizá te ofrece tu iglesia, tu grupo espiritual, lo que sea que tú hagas, que te llene la parte espiritual, esa parte se termina. Entonces queda ese vacío y los cuidadores tenemos que aprender a nuevas maneras de sentirnos completos, de llenar esa necesidad espiritual que todos la tenemos. Se necesita mucho. La práctica de conciencia, ajá. Tenemos 4 minutos. Ok. La práctica de conciencia plena es la base más fuerte, la clave más fuerte que yo ofrezco. Es lo que yo al final, te puedo decir honestamente, Nora, me salvó. Claro. La práctica de atención, o sea, vivir conscientemente es algo que se aprende y que se debe practicar. Sí. La práctica de conciencia plena incluye vivir intencionalmente Claro. el momento presente aquí y ahora. Acuérdate que somos humanos y a nosotros no nos enseñan desde pequeño a no escuchar nuestro corazón, nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la vida va rápida y no te puedes detener, hay que seguir. Sí, entonces, ¿qué pasa? O se vive en el pasado o se vive en el futuro y obviamos la parte del presente. Sí. Si tú quieres sentirte con mucho bienestar, tú como persona y como ser humano, mucha calma, claridad mental y sentir mucha alegría y energía, practica practica la conciencia plena. Y por último, gratitud. Es algo que lo vengo haciendo toda mi vida. Lo había estado haciendo inconscientemente, es parte de mi ser, pero ahora lo estoy haciendo conscientemente. Claro. Una de las cosas que yo hago para dar una idea pequeña es escribir todos los días al final del día. Yo tengo un diario de gratitud donde yo escribo 3 cosas por las que yo me he sentido agradecida en el día de hoy. O sea, y una de las cosas que yo enseño en el libro. Excelente, Yocasta. ¿Cómo las personas que están interesadas en recibir coaching para esta carrera profesional, porque es una carrera técnica profesional, cómo se pueden comunicar contigo para recibir coaching en esta área? Sí, gracias, Nora. Mira, estoy como lo indicas ahí, por teléfono, puedo dar mi número 603-498-3453. En Facebook estoy Yocasta Bianconi LLC. En Instagram, @Yocasta Bianconi. Y en LinkedIn, @Yocasta Bianconi. Y dame un segundo que tengo aquí también mi canal de YouTube. Tienes ya canal de YouTube, excelente. Que acabo de crear una página. Se llama @Yocasta Blissful Life.
Y lo que voy a hacer es que yo te lo voy a enviar todo, Nora, para que lo añadas. Lo vamos poniendo. Sí. Excelente. Y también Yocasta Bianconi forma parte de Café de Mujeres, tu círculo de influencia. Así es que si tú no formas parte de Café de Mujeres, vete, búscanos aquí en esta página de Facebook, busca Café de Mujeres, anéxate a Café de Mujeres y ahí la vas a encontrar. Forma parte de mi network. En todas mis páginas y plataformas, ella forma parte de mi network porque es una persona que constantemente está colaborando en diferentes proyectos conmigo. Yocasta, qué honor ha sido tenerte con nosotros y el 25 tenemos un café de mujeres en vivo en la casa de Yocasta donde vamos a compartir este mismo tema pero un poquito más, con más tiempo, con más calma y será un honor estar contigo. Mil gracias. Unas palabras de despedida, Yocasta. Muchísimas gracias, Nora, a ti y a tu comunidad. Y me gustaría, si tienes un minutito, si tengo un minutito, sí. Nora, sí. Solamente es un mensaje para todos mis cuidadores que nos están escuchándonos. Si eres un cuidador y me estás escuchando, siéntete orgulloso, orgullosa por la labor que haces. Own it, como decimos. Ponlo sí. En tu hoja de vida. Sabemos que es una labor dura, pero recuerdas que tu labor ofrece una mejor calidad de vida a tus pacientes y contribuyes a la economía de tu país. Tu contribución hace una diferencia en tu comunidad. Solo un ser compasivo como tú hace de esta labor tan difícil una vocación. Fabuloso. Acuérdate que no estás sola. Hay millones de personas como tú compartiendo tu experiencia. Excelente, Yocasta. Muchas gracias por estas palabras. Gracias a ti, Nora. Ha sido un placer y antes de despedirnos tenemos a la próxima invitada que nos trae un tema muy interesante para cada uno de nosotros y vamos a ver la presentación de ella, el video de ella. Ada Escalante con su libro El cuerpo habla, una experiencia de vida que a las 12 en punto nos estaremos conectando para dialogar con ella. Nos vemos a las 12.